El objetivo de esta pieza es dar respuesta a una cuestión que nos ha sido planteada por Galo Sánchez, farmacéutico encargado de la Oficina de Evaluación de Medicamentos de una comunidad autónoma. La cuestión que nos ha sido planteada es la siguiente: la vacunación frente al COVID-19 desde la bioética materialista. Aquí hay varias cuestiones bioéticas que van a salir. Una es la de si se puede obligar o no a vacunar a la población. Y la otra cuestión, en la que ya no vamos a entrar, en tanto en cuanto requeriría más el juicio de expertos, ¿no?, es la del orden de la vacunación. Bien, el problema, lo primero que hay que señalar es que a la hora de responder a esta cuestión bioética, la cuestión de la vacunación, no se puede hacer en abstracto, sino que hay que hacerlo desde una bioética concreta. Nosotros, el parámetro ese que vamos a dar es el de la bioética materialista. Por ello, vamos a dar algunas pinceladas, ¿no?, por la que quede un poco claro en qué consiste esta bioética materialista. ¿Por qué hay que dar el apellido, ¿no? ¿Por qué hay que decir que la bioética desde la que vamos a responder es la bioética materialista? Porque la bioética no es una ciencia, aunque se suele hablar de los comités científicos de bioética, porque están formados por médicos. La bioética no es una ciencia, sino que más bien es una disciplina donde se mezclan desde conceptos médicos, biológicos, epidemiológicos, pero también ideas filosóficas, teológicas, religiosas, jurídicas, un largo etcétera, que requieren regresar a la filosofía. Dicho de otra manera, para que se nos entienda, que la bioética es un campo polémico, tiene una unidad polémica, de tal manera que no hay una única bioética, sino múltiples, y por tanto hay que dar siempre el apellido. En este caso, nuestras respuestas van a estar dadas desde la bioética materialista, tal y como fue formulada por Gustavo Bueno en el libro que es la bioética y en otros trabajos posteriores. También está a tener en cuenta el sentido de la vida. Bien, y esta bioética materialista por la que tomamos partido se articula, simplificando mucho, para la que aquí nos interesa, en torno a dos principios. Un principio de los términos, que es el principio de autodeterminación operatoria, ligado a la individualidad corpórea de cada uno de nosotros. Bien, este principio lo que establece es que el término elemental del campo de la bioética no es el alma, la conciencia, la persona, los valores, sino que es el cuerpo humano. Desde una perspectiva, así pues, materialista. Claro, ligado a esto aparecen inmediatamente las normas éticas, normas que están encaminadas a la salvaguarda de esa individualidad corpórea operatoria. Por eso la principal virtud ética es la fortaleza, que cuando se aplica a uno mismo se llama firmeza, y cuando la aplicamos a los demás, a los que intentamos ayudar en su perseverar en el ser, se llama generosidad. El problema es que este principio de los términos no aparece solo, sino que aparece inmediatamente complementado, pero al mismo tiempo limitado, por un principio de las relaciones, que es el principio de grupalidad o principio de codeterminación, en el sentido de que no existe un individuo atómico que esté aislado, sino que todo individuo pertenece a uno o más grupos y está codeterminado por ese grupo o variante de grupos a los que pertenece. Claro, inmediatamente aquí aparecen, por un lado, las normas morales, encaminadas a la preservación del grupo o los grupos a los que pertenecemos cada uno de nosotros. Pero también aparecen las normas políticas, que están encaminadas a la salvaguarda de la sociedad política a la que pertenecemos, o dicho de otra manera, la eutaxia. En ese sentido, la bioética materialista es tanto una bioética como una biomoral, como una biopolítica. Y lo que hay que señalar es que muchas veces se dan conflictos entre estos tres planos, entre la ética, la moral y la política, como vamos a ver. Bien, entonces la pregunta que nos debemos hacer es, desde una perspectiva ética, ¿es ético? ¿Es bioético vacunarse? Claro, lo primero que aquí hay que juzgar es que la bioética materialista es una bioética actualista, es decir, hacemos un análisis desde el presente con las certidumbres e incertidumbres de hoy día, ni más ni menos. En ese sentido, la pregunta, por la perspectiva ética de si es ético o bioético vacunarse, la respuesta es, ¿va a aumentar eso la firmeza individual de cada uno de nosotros? En principio, a tenor de la evidencia de la que a día de hoy disponemos, evidencias que tienen que ver con los mecanismos con los que se han hecho las vacunas, ¿no? Ahí estarían pues implicadas de la medicina, como en un plano beta, como en un plano alfa 1, pues la biología, la bioquímica,
pero también evidencias que tienen que ver con la epidemiología. Con alfa 2, pues dan una evidencia positiva, moderada, para algunos autores, ciertamente, pero una evidencia positiva que indica que la vacuna funciona, ¿no? Aquí habría que recoger desde un punto de vista estadístico pues los datos de cómo están bajando el número de infectados, hospitalizados y pacientes graves pues en Israel y Escocia e Inglaterra, principalmente. Entonces, desde esa perspectiva, habría que decir que sí es bioético vacunarse, en tanto en cuanto refuerza la firmeza. Ahora bien, ¿qué sucede si una persona, apelando al su principio de autodeterminación operatoria, de que puede determinarse él mismo, conforme no porque sea algo que sea esclavo de sus caprichos, sino porque pueda, por así decir, ser sujeto operatorio, que sea capaz de cortar ciertos círculos causales, decide que la evidencia no es suficiente y decide no vacunarse? ¿Sería bioético? Pues en principio sí, también. Lo que sucede es que la bioética, como hemos dicho, no se acaba en este plano ético, individualista, psicologista del uno mismo, ¿no? Al que tanto nos tiene acostumbrado, pues qué sé yo, desde toda la metafísica de los derechos humanos, ¿no? Y de la democracia capitalista, ¿no? Entonces lo que hay que, el fundamentalismo democrático, vaya. Entonces lo que hay que verlo es también desde una perspectiva moral y política. Es decir, también hay que mirarlo desde una perspectiva de la del grupo y de la sociedad política, del Estado. Y entonces habría que decir que sí, que puede, a tenor de esa evidencia, evidencia que tiene que precisamente que ver que será una escala estadística, es decir, del Estado, porque eso quiere decir estadística, es la ciencia del Estado etimológicamente en origen, pues habría que decir que efectivamente es biomoral y biopolítico vacunarse, que los grupos y las sociedades políticas se vacunan, en tanto en cuanto constituye una situación de la que estamos viviendo con el actual coronavirus, pues que compromete la salud pública y la eutaxia. Y entonces habría que vacunar a la gente para evitar extender el virus por seguridad entre los diversos ciudadanos que conformamos las sociedades políticas y los diversos grupos. Es decir, y esto es lo interesante, que aunque sea contrario a la ética, a la bioética, puede ser biomoral y biopolítico vacunar y obligar a vacunar. Ahora bien, se podría decir, ¿cómo obligar a vacunar? ¿Manu militari? Bueno, no parece muy prudente, ¿no? En tanto en cuanto la principal virtud política es la prudencia. Entonces, ¿qué habría que hacer? Bueno, habría que intentar favorecer o incentivar la vacunación. Ya se está haciendo, pues, por ejemplo, con el pasaporte de vacunas, que aquellas personas que se vacunen, pues, podrán viajar o hacer algo propio, pues, desde que las personas vacunadas puedan acudir a determinados actos sociales relacionados con la cultura o el turismo, etcétera, etcétera. E intentar mostrar que hay más riesgo en no vacunarse que en vacunarse. Bien, cabe una tercera vía también, que habría que señalar. No está todo perdido en el campo de la bioética si una persona decide, apelando al principio de autodeterminación, no vacunarse. Porque hemos dicho que las dos virtudes éticas son la firmeza y la generosidad. Entonces también se podría apelar a la generosidad hacia los demás individuos cuando están tomados distributivamente, para intentar convencerles de que hay que vacunarse. En cualquier caso, ya ven que aquí es lo que intento señalar y me parece que es lo que desde la perspectiva del materialismo filosófico es lo más interesante, señalar estas contradicciones que hay entre el plano de la ética, donde los individuos son tomados distributivamente, y desde el plano de la moral y de la política, y que pese a lo que nos ha acostumbrado la sociedad circundante con su individualismo o psicologismo, pues a veces hay que privilegiar ese plano del grupo, de la familia, o el plano del político, el del Estado, de la sociedad política, por encima del plano del individuo y de sus derechos humanos, ¿no? Claro, siempre y cuando también los estados se responsabilicen de que si obligan a vacunar van a correr con las posibles consecuencias adversas, lo cual tampoco está excesivamente claro en la legislación que, por ejemplo, la Unión Europea ha firmado o los diferentes estados. Bien, con esto sentado, lo que me parece para acabar esta pequeña pieza a señalar es la diferencia de escalas de análisis, ¿no? Cuando uno mira pues en diferentes plataformas cómo se han planteado estos temas,
pues hay quien lo plantea en términos metafísicos, con distinciones metafísicas entre una visión de la vacunación frente a COVID-19 utilitarista y otra visión kantiana, ¿no? O el debate entre seguridad y libertad, ¿no? También que son debates maniqueos y muy metafísicos. O, como decía, nos parece que es mejor, por ejemplo, Federico Montalvo, que es el presidente de la Comisión de Bioética del Ministerio de Sanidad, decía, planteándose estos temas, ¿no? De si habría que obligar o no a la población a vacunarse, pues que decía que obligar a vacunar a la población, explicitando textualmente, sería un conflicto ético. No, no sería tanto un conflicto ético, sino un conflicto de la ética con la moral y con la política. Por supuesto, otro tema que aquí queda abierto es el de si esa obligación no tendría por qué ser a vacunar, no tendría por qué ser a toda la población, sino a determinados colectivos. Pues, por ejemplo, aquellos colectivos que por su trabajo estén condenados a tener que ver a muchas personas, pudiendo ponerlas en riesgo, poner en riesgo a los demás. Estamos aquí pensando, pues, por ejemplo, en los médicos o, qué sé yo, los profesores y otra serie de profesiones que tienen que tratar diariamente con otras personas. Bien, y esto es lo que nos ha parecido oportuno señalar, ¿no? Intentando mostrar cómo el materialismo filosófico pues saca a la luz, desde esa perspectiva pluralista que siempre se asume, las contradicciones que hay en la realidad y principalmente entre estos tres planos, ¿no? El plano de la ética, de la moral y de la política.